Santo sea Jesús. Gloria al nombre del Señor. Para nosotros es un gozo y un privilegio estar compartiendo una vez más con cada uno de los que nos sintonizan por estos medios de las redes sociales. Estos medios masivos que Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio para utilizarlo en estos últimos tiempos. Bueno, ayer traímos una palabra de parte de Dios. Gloria al nombre del Señor. El profeta José Ovalle estuvo impartiendo una palabra de autoridad, una palabra de liberación, una palabra que está definiendo el evangelio santo y el evangelio profano. Gloria al nombre del Señor. Así como en la antigüedad Dios levantó un hombre para libertar al pueblo, Dios en todas las generaciones, todas las décadas y en todos los siglos se ha provisto de un hombre que defina, gloria al nombre del Señor, las leyes, los estatutos, los mandamientos y los decretos divinos. Bendito sea el Todopoderoso en esta noche. Así que queremos decirle que compartan el video. En esta noche le estaremos hablando de la segunda parte, la segunda introducción del tema Nunca os conocí. En esta palabra, en esta noche van a ver sapiencia, en esta noche van a ver misterio oculto que todavía no ha subido a oído de hombre, sino que Dios ha preparado estos remas para los que verdaderamente aman su nombre, ya que Daniel dijo que Dios da la sabiduría al sabio y la ciencia al entendido. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, aunque las naciones se encuentren en caos, aunque las naciones se encuentren, gloria al nombre del Señor, en confusión. Déjeme decirle que todavía hay una esperanza, todavía hay salvación, todavía hay redención, gloria al nombre del Señor. Todavía hay hombres que portan una palabra de autoridad, de esencia y de poderío. Así que en esta noche traten de compartir el video, gloria al nombre del Señor, hasta que abarque todos los continentes, todas las naciones, no, para que no se lo cuente nadie, no se quede en su lugar. En esta noche hay una palabra que va a entremecer el mundo entero, gloria al nombre del Señor, ya que las naciones se encuentran sedientas de una palabra, gloria al nombre del Señor, una palabra que cambie y le liberte al cautivo. Bendito sea el Todopoderoso. Así que sin palabra y sin más preámbulo, con todo y con nosotros, la leyenda internacional José Ovalle. Que el Señor continúe bendiciendo en grande manera a todos los que nos están sintonizando en estos momentos a través de estos medios, a través de las redes sociales. Anoche estuvimos trayéndole el mensaje de los últimos tiempos al mundo. Un mensaje tridimensional, un mensaje directo al corazón, al alma del mortal, del individuo, de los humanos. Y compartiendo, dándole poderosos mensajes que el Señor nos diera por revelación anoche, titulado Nunca os conocí. Hoy estaremos trayendo la segunda parte para compartir la palabra de Dios a través de ese tema y con ese tema. Nunca os conocí. Voy a estar compartiendo las escrituras y voy a estar leyendo unos textos, unos versículos bíblicos como a Zapata, como fundamento de donde se desprende ese tema profético titulado Nunca os conocí. Bendecimos por estos medios a todos los pastores y a todos los evangelistas y a todos los misioneros y líderes de los mundo, alrededor del mundo, Centro, Suramérica, Norteamérica, y hasta donde puedan llegar estos medios y hasta donde puedan ser escuchadas estas palabras y oídas.
bendecimos a los cristianos protestantes evangélicos, bendecimos a los amigos, a los que nos estén viendo y a los que nos sintonicen y a los que se conecten. Queremos que no se muevan de su lugar y escuchen muy atentamente y con mucho cuidado la voz de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por escuchar la palabra de Dios. Ellas mismas son las que dice el Señor a mi palabra, ni añadirá. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Y es lo que estoy viendo y observando a través de las mismas redes, como la mayoría de los supuestos predicadores, la mayoría de los supuestos pastores y líderes y apóstoles alrededor del mundo, líderes conciliares, líderes de los distintos departamentos eclesiásticos establecidos según el orden conciliar o eclesiástico de la institución a la que pertenecen y de la cuales son parte. Hemos estado observando y viendo, hemos estado palpando, escuchando sus análisis, sus maneras de cómo traducen y de cómo interpretan las escrituras y de cómo la están traduciendo y de cómo la están enseñando y se la están predicando a las masas de una manera que pareciera cierto o verdad lo que ellos expresan, explican, presentan, enseñan en sus doctrinas, en sus congregaciones, en sus iglesias. En los países, las naciones donde están dándole el pasto verde y fresco al mundo y a la humanidad, al pueblo, a la multitud y a las masas, a los oyentes, a los que no sintonizan, a los que escuchan, a los que lo sintonizan. Y la Biblia son concisas, exactas y verdaderas. Y Dios no miente. Dice que Dios es veraz. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. La Biblia dice, no le quitarás ni les añadirá a mi palabra, dice el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Y quiero usar las escrituras para que puedan escuchando y de lo que se le está predicando y de lo que estamos trayéndole al mundo y de lo que vamos a desatar como enviado, como profeta, como vidente de Dios, de manera contundente y de una manera poderosa y bíblicamente hablando. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21. El verso 20 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por sus obras, ni por lo que ellos entiendan que deben ser conocidos o aceptados. Dice así que, pues, por sus frutos lo conoceréis. Dice la Biblia en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. En el verso 23, de donde se desprende el tema. Calificativo que le da el mismo Rey eterno, el Dios de los ejércitos, el gran yo soy. Lo cataloga como individuo lleno de maldad, con un corazón malvado y perverso. Lo va a vomitar de su boca, lo va a expulsar del reino, lo va
a sentenciar, le va a cerrar los cielos. Doctrina, yo soy de tal doctrina. Tú tienes tu creencia, yo tengo mi creencia. Tú tienes tu criterio y yo tengo mi criterio. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. Cada cual tiene su opinión sobre lo que predican y enseñan. Y todos dicen tener a Dios. Y todos dicen ser hijos de Dios. Y todos dicen que Dios lo envió. Y todos dicen que son ungidos de Dios. Y todos dicen que son apóstolas y apóstoles, que son evangelistas y que son predicadores y misioneros. Y todos dicen estar seguros de que poseen la verdad y de que tienen la verdad. Y todos dicen y predican y enseñan un evangelio según san ellos, según su propia opinión, según su propio conocimiento, según su entendimiento de ellos, según lo que ellos entienden. Porque Dios sabe que yo soy asado, porque soy asado. Y Él sabe que yo soy débil, que soy así, y que estamos sujetos a pasiones, como Elías. Y Dios sabe que hasta ahí que yo puedo dar, y en fin, yo sé que Dios está conmigo, y que el Señor me va a apartar un rincón en los cielos, o me va a mantener delante de Él en su agenda, pendiente de mí, y que yo sé que yo soy salvo, y yo sé que yo de esta forma y de esta manera, no es como dicen algunos, yo sé que yo no me pierdo, que Dios sabe que yo le amo y que yo lo quiero y que yo lo adoro y que yo soy su siervo y que nadie me saca de aquí. Yo sé que yo no me voy a perder por esto, que yo no me voy a perder por aquello. Eso no es así. Yo sé que el Señor, por esa sencillez, por esa cosita, por esa pequeñez, un poquito de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Por un chin, como tú crees, como tú dices que no puede ser que te pierdas, te va a perder. Y por un poquito, tú puedes perder a Cristo. Porque poquito a poquito, tu alma puede perder. Porque poquito a poquito, tú puedes perder a Cristo. Y cuidado con ese poquito que el diablo te puede ofrecer. Porque poquito a poquito, tu alma puede perder. Y muchos aseguran que no es nada un poquito, sin saber que poquito a poquito están perdiendo a Cristo, y algunos ya perdieron a Cristo. Al final, el Señor no te va a aceptar ni te va a aprobar, sino que te va a decir, nunca os conocí. Sin embargo, la mayoría de los predicadores se afanan y luchan por ser aceptados internacional, y por ser vistos, y que le den like a todo lo que suben, a todo la loquera y payasada que crean ellos mismos de su imaginación, profecía de su imaginación, como fue un caso de un supuesto profetizo que le dijo a un varón en una de las principales ciudades del este de República Dominicana, llamada Higüey, cuando en medio de un dieron cara a cara, y el supuesto profetizo le dice al predicador, miren, este año el Señor te da tu esposa, no te apresures, no te turbe, no te entristezca, no te desesperes, sigue esperando. Y el varón era un miembro de los líderes de la iglesia nuestra, de la que yo presido en la República Dominicana, con 4 hijos ya grandes y con su esposa. Y el profetizo le dijo, en este año el Señor te bendice con una dama, con una esposa, espera, sigue esperando. O sea que la mayoría de los supuestos profetas y profetizos están profetizando en la carne, están profetizando sin Dios, están profetizando de su propia imaginación. Jeremías dijo que qué tiene la paja que ver con el trigo. El que tenga profecía, que hable profecía y enseñe la profecía conforme a la palabra. Porque la profecía tiene que alusarse a la luz de las escrituras. Si no concuerda, si no tiene apoyo en las escrituras, si no es respaldada, si no tiene fundamento en la palabra, si no va acorde con lo que está escrito y con la profecía de los antiguos, y si no es conforme a como Dios quiere que se le hable y como Dios quiere hablarle al pueblo a través del profeta, si no concuerda con el sentimiento y el sentir y la voluntad de Dios, esa profecía no viene de Dios. Pero son gente que tienen 30 años profetizando, 25, 20, y están profetizando todos los mismos como en los tiempos de Baal. Te profetizo que Dios te da un avión, veo que Dios te da un helicóptero, escucha este código, y mira que yo veo que el Señor te da esto, mira que Dios te va a dar aquello, y este es el año de tú enriquecerte, de tú prosperar, como muchos profetizaron para el 2020, que Dios que era ese el año, y que Dios toma ese año para bendición, y que era el año de los concilios, y de que la gente cumplieran sus metas, alcanzaran sus sueños, conquistaran su propósito, que el año 2020 era un año de gloria, de jubileo, de crecimiento, de expandimiento, de bendición, de prosperidad, y de que Dios te iba
iba a dar y que Dios tenía abundancia de bendición para ti, y que veo que en el 2020 Jehová te da jipeta, Jehová te da carro, Jehová te da casa, y yo veo aquello y veo lo otro, y están viendo las 24 horas, profetas que ven las 24 horas del día, y están como el que está enchuflado, como el que está con un calimete metido dentro de la boca. Están con el calimete en la boca y con la punta del otro calimete en los cielos, en el oído de Dios. Y en fin, es un desastre. El evangelio ahora mismo es una chercha, es un show, es un espectáculo, es una religión con nombre de protestante, es una religión más con nombre de protestante, con nombre de cristiano, sea Cristo glorificado para siempre, pero que constantemente son personas que son de una naturaleza carnal y adámica, terrenal y humana, que tienen y están bajo la influencia y el poder de un espíritu mundo de engaño del diablo y de confusión, que se parece al espíritu de Cristo, que se parece al espíritu de Dios, porque brincan como los hijos de Dios, hablan y saltan y profetizan y enseñan y pastorean y predican como los hijos de Dios, hacen todo lo que hacen los hijos de Dios, con la diferencia de que Cristo los sentenció cuando le dijo a los discípulos que el árbol malo da su fruto malo, o que el árbol bueno da su fruto bueno, porque el árbol se conoce por su fruto. Cristo no aceptaba, ni tampoco era influenciado, ni recibía todo lo que él veía y oía de los fariseos y los escribas. Cristo los sentenció, Cristo los juzgó, porque ellos se vestían con capuchino, con ropa larga, con 50,000 cosas, inclusive un encaje, unos calzoncillos de lino finísimo, el vestido le llegaba hasta las uñas de los pies, tenían una mistra en la cabeza que decía santidad a Jehová, un capuchino que llegaba a la nube, y esa gente tenían un ropaje, esa gente tenían una apariencia que parecían ángeles, parecían arcángeles, parecían serafines, parecían divinos, parecían divinidad, parecían deidad, como los obispos de este tiempo presente, multiancestral y moderno y multigeneracional, que tienen su tradición y su religión católica y obedecen al Papa y a Roma, y obedecen a una representancia papal y a una filosofía que la creó y la inventó Satanás y la dio a luz en el infierno, como es el catolicismo. La peor tragedia y pandemia no es el coronavirus, que está azotando y está trayendo y haciendo estragos y está causando pánico, terror, miedo. La peor maldición, la peor pandemia, la peor peste, hermano, se llama la Iglesia Católica. La mayor maldición que ha causado y está causando confusión y engaño y división y tragedia y luto y muerte y persecución e inquisición y 50,000 maldad que arrastran estas instituciones y esta institución matriarcal. Eso es peor que el coronavirus. Eso tiene al mundo dividido. Eso tiene al mundo de cabeza, sin Dios, sin salvación, sin esperanza. Gente cargando estatuas, gente besando estatuas, gente postrándose ante una estatua, gente arrodillándose ante una estatua, cargando a una muñeca y a un muñeco hecho de varilla y de cemento y de cerámica, en un proselitismo para arriba y para abajo. Que si Semana Santa, cuando usted ha visto en la Biblia que la Semana Santa es para bochinchar, para chismear, para calumniar, para atacar al prójimo, para maldecir, para asaltar, para robar, para maldecir, para adulterar, para fornicar, para emborracharse, para violar, para asaltar y atracar y robar? Es una Semana Santa, mucha chelcha y romo, y muchas mujeres en pantalla y en cuera, como Dios la trajo al mundo, y los ríos llenos, y la playa llena. Como usted usa con su boca esa expresión de que es Semana Santa, que estamos en Semana Santa, que estamos en la semana que si yo que mayor? Eso se lo inventó Roma, la Iglesia Católica, para gobernar, controlar psicosomáticamente al mundo, para persuadir, para tener el control como amo y como el señor del mundo y como imperio del mundo y como amo del mundo y como dueño del mundo. Una maldición para la humanidad. Eso es la Iglesia Católica, eso es Roma, eso es esa religión. Eso es peor que el coronavirus. Sea Dios bendito para siempre, porque el coronavirus puede hacer de que Dios se apiada del mundo y haga que en su momento mengue para que solo, porque eso no tiene cura, eso no hay quien lo detenga, ni quien lo enfrente, ni quien escape. Escaparán aquellos en quienes Dios tenga complacencia y contentamiento, y en que se complazca a Dios, como lo dijo a Moisés, porque yo tendré complacencia de quien quiero tener complacencia, y yo soy con quien yo quiero ser. Pero a la religión católica y apostólica y romana, ¿quién la salva? ¿Quién la sana? ¿Cómo cambian? ¿Quién lo redime? ¿Quién lo acepta? ¿Quién lo va a recibir en el cielo? ¿Quién le va a abrir la puerta del cielo? ¿Qué esperanza tiene la Iglesia Católica de salvación?
de redención, si una institución que ya con Satanás y que se entrelazó con el infierno y que ya le entregó su futuro y su destino, y que Satanás es su padre. Cristo mismo lo llamó. San Juan capítulo 8 verso 44. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre Satanás han hecho todo el tiempo y es lo que han venido haciendo desde la creación de esa religión y desde que esa religión surgió para confusión del mundo. Y eso pasó y sucedió en los tiempos de Constantinopla, primer emperador romano. Cuando Cristo en aquellos tiempos, luego después de 300 años después de Cristo, surge el primer emperador romano llamado Constantinopla. Y ahí él mismo fue quien instauró y estableció y trazó mandamientos como emperador y rey y como César y amo de aquel imperio. Y ahí surge porque la iglesia, la Isabel la Católica, la segunda, le dio su fortuna para que él de ahí en adelante creara ese imperio religioso. Y entonces, como él vio que en los tiempos cuando Cristo y escuchó y fue en los años de donde cuando Cristo estaba en la tierra, escuchó la leyenda de un Mesías que era adorado, venerado, y eso quiso él también como emperador, ser adorado, ser venerado, y no pudo ni se aceptó nunca ni tampoco un emperador, de emperador en emperador, hasta que el primer papa, hasta que el segundo, que papa segundo, que papa tercero, que Pablo VI, que Pablo IX, todos siguieron las pisadas y las huellas de las enseñanzas de la reina Isabel la Católica, que le dio su fortuna, y de ahí surge el nombre oficial de esa religión, Iglesia Católica, porque la Isabel la Católica apellida, la reina con su apellido la Católica. Entonces de ahí, en honra y en honor a ella, Constantinopla instauró y estableció y nació y surgió del mismo infierno esa religión, que la crearon adúlteros, pedratas, violadores, asesinos, pedófilos, borrachos, glotones, endemoniados, hijos de Satanás, hijos de Lucifer. Y de ahí es que surge la religión católica, del mismo infierno. Es por eso que usted le pregunta a un homosexual, ¿cuál es tu religión? Y le dice católico. Y usted le pregunta a una prostituta, ¿cuál es tu religión? Y te dice católica. Y tú le preguntas a un asesino, ¿cuál es tu religión? Y te dice católica. Y tú le preguntas al presidente, ¿cuál es tu religión? Y te dice católico. Y todos los presidentes que han pasado aquí en República Dominicana, uno detrás del otro, ¿qué es lo que ha hecho? Todos lo han hecho y lo han seguido haciendo y lo siguen haciendo, hacer lo mismo. Y al Papa y a la Basílica, humillarse ante un pedrata, ante un enfermo sexual, ante un degenerado, ante un grupo de obispos pedófilos, monseñores, cardenales, se reúnen todos esos enfermos sexuales, todos esos pedratas, todos esos pedófilos, de que adorar una muñeca, de que a honrar y a rendirle culto a una estatua, a una muñeca, a una mujer con apariencia de dama y de virgen, pero que es una estatua que la crean y la hicieron los hombres para infundir y para implantar terror a los dominicanos y miedo de que tiene que ser venerada, de que esa es la madre de los dominicanos, de que esa es la reina, de que esa es la diosa mayor, de que esa es la mamá de Cristo, de que Dios no tiene madre. Antes que existiese la Virgen ya Dios era. Antes que el antigénesis y el progénesis, ya él fue el primero del antigénesis y creador del génesis. Jehová no tiene madre, Dios no tiene madre, Dios nunca tuvo madre. Eso es parte de una historia y de un mito y de una leyenda que la gente lo han interpretado de una manera porque Dios habló a Jesús, sí, pero no que ella es la madre de Dios, sino que Dios es el que está por encima de todo. Y Dios y Jesús son una misma cosa, pero está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y según Isaías le dijo al pueblo de Israel, pidan ustedes señal, porque señal misma les va a ser dada, porque aquí que la Virgen concebirá. Eso es Dios de la Virgen haber sido engendrada y dada a luz. Ya Dios reinó y reinaba y gobernó arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, ¿cómo tiene Dios madre? Y cómo María es la madre de Dios. Y toda esa mentira se la vienen enseñando al mundo y nos la inculcan nuestros ancestros, nuestros abuelos, el abuelo del abuelo de mi abuelo. Y así creció y se desarrollaron y se forjaron los dominicanos y se desarrollaron y crecieron idólatras, cargadores de muñecos, instrumentos de Satanás, alcohólicos católicos, borrachos católicos, ladrones católicos, políticos católicos, diputados católicos, alcaldes católicos, regidores católicos, gobernantes católicos, la Virgen católica, los muñecos católicos, Jesús sacramentado católico, el corazón de Jesús católico, San Suflú católico, San Palo católico,
San Micrófono Católico, cualquier cosa, San Bocina, cualquier cosa que venga a la iglesia católica, ellos lo santifican. Un palo, un homosexual, ellos le tiran aceite, ungen a los asesinos, a los pedratas le imponen la mano para que sigan violando. Y yo estoy contigo y tú sigas violando más muchachitos. ¿Cuánto tú has violado? 700. Y tú y yo 150. Mira, es peor esto que si yo qué, dijo un sacerdote, un descarado supuesto monseñor, que eso no es nada que se viole a un niño. Que peor es los abortos que se cometen, que eso es peor. A un periodista, oiga lo que le respondió un monseñor, que cuántos abortos no se cometen mundialmente y que nadie dice nada y lo pasan por alto. Que violar a un niño eso es algo normal. Que peor es el aborto. Eso respondió un sacerdote, un enfermo sexual, un degenerado, un cargavela, un prendevela, un macatabaco, un fumapipa, un borrachón, un bebe vino, un enfermo, un depravado, un infeliz, un asqueroso. Gracias, Jesús. Y mis santos hermanos, para esto Dios me tiene en este planeta. Para esto siento la presencia del Espíritu Santo. Dios me tiene en este planeta. Jesucristo dijo, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Mas no la querer oír vosotros porque no soy de la verdad. ¿Por qué la iglesia católica y los papas y los sacerdotes y los párrocos y los enfermos y los narcotraficantes y los sin alma, los crueles y disolutos, los implacables, los reyes del mundo, los que se enriquecen con el sudor del pobre y con la sangre del pobre? ¿Por qué no se convierten? ¿Por qué no se arrepienten los sacerdotes y los curas de todos los pueblos y países del mundo? No, ellos están enseñoreados. Ellos son los que ungen las obras de los gobiernos a nivel mundial y los gobiernos de aquí del país los tienen siempre ellos presentes y lo toman en cuenta para que sean ellos los que abran, los que den el primer Picasso, los que santifiquen con el agua bendita. ¿Cuál es el agua bendita? Un maldito con agua bendita. Un maldito bendiciendo y ungiendo cuando está siendo señalado bíblicamente como un pagano, como un idólatra, como un adoraídolo, como un enemigo de Cristo. ¿Quiénes mataron a Cristo? ¿Quiénes lo condenaron a muerte de cruz? ¿Quiénes fueron? La Iglesia Católica. Entonces yo voy a amar el cuchillo con el que traspasan el pecho de mi padre y con el que iría en su costado. Voy a amar el puñal, la espada. Me voy a inclinar ante la lanza. Voy a seguir instintos carnales y naturales y terrenales y adámicos y humanos, inventándome profecía. ¿Qué tiene la paja que ver con el trigo? Dijo Jeremías. El que tenga mi palabra, que hable mi palabra. El que tenga profecía, que profetice. Porque ¿qué tiene la paja que ver con el trigo? Pero eso fue a Jeremías que Jehová le habló para que le hablara al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere creer a la verdad. Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesús dijo, todo el que es de la verdad oye mi voz. Dios me ha levantado para este tiempo con una palabra profunda, porque el pecado subió hasta sus narices y Dios tuvo que inclinarse hacia aquí, mirar hacia el planeta, pararse, ponerse sobre sus pies y comenzar él a desatar y a desencadenar un juicio uno detrás de otro, que por secuencia que vienen los juicios. Esto solo es un principio, esta pandemia, esta peste, esta plaga. Usted no sabe con lo que se va a encontrar al salir del sol, antes del canto del gallo, al amanecer. Hay un arrepentimiento que Dios está demandándole al mundo y que Dios espera del mundo, de República Dominicana, de los impíos, de los pecadores, de los narcolavadores de diezmos, de los narcotraficantes, de los narco adúlteros y de los narco injustos y de personas que creen que el mundo, que sus barrios, el pueblo, que la humanidad, que las iglesias son de ellos, que los concilios son de ellos. Y el pueblo está sediento de una palabra, hambriento de una verdadera profecía. Están como en los tiempos cuando Amós, que profetizó que venían para estos tiempos hambre y no de pan, sed y no de agua, sino sed de escuchar la palabra de Dios, la verdadera
profecía. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Ahora se pueden contar los verdaderos pastores. Ahora se pueden contar con los dedos de la mano los evangelistas y los que en realidad sienten el celo y aman la palabra de Dios. Y aman lo bueno y la justicia, lo diáfano, transparente, lo afable, que sienten el verdadero amor por la vida. Han contado con los que viven humildemente por fe, que no han usado el evangelio como un negocio, que no están comercializando la palabra, que no viven para hacerse ricos ni para arrancarle la madre al otro y ordeñarle y exprimirlo. Y nada más traigan, demen, ofrenden, manden, reúnanse. Y la gente está cansada porque no encuentran una solución a su situación, a su estado de pecado espiritual. Lo último que el diablo se ha inventado. Y yo le voy a decir con qué que se puede contrarrestar el coronavirus y vencerlo. Y cómo hacer que se postre el coronavirus y se arrodille ante Dios y ante usted y tú que me ve y me escucha, si vive y alcanza, si entra a esa dimensión. La única manera de poder salir de ese estado de pecado espiritual. El mundo ahora mismo no tiene alternativa. El mundo no tiene salida, el mundo está atrapado. El mundo, la mayoría de los cristianos, de los evangélicos, son espíritus cambiantes, que son como el camaleón, que de acuerdo a las circunstancias y a lo que le convenga, según lo que lo beneficia, así que entonces ellos hacen el papel del sacerdote y del papa. Por eso Cristo le llamó sepulcro blanqueado a los escribas en su tiempo. Que ante el mundo se muestran santos, hijos de Dios, y profetizan, y hablan en lengua y gritan. Y hacen su aparataje que ensayan en sus habitaciones antes de engañar y venir con chelcha, con chiste. Y que están quillados y que van a profetizar quillados, dicen algunos. Y suben toda esa payasada en las redes. Y se presentan debajo de un palo, jugando dominó con un grupo de anarcómanos y de toxicómanos, recalcitrantes, maldicientes, gente atea, gente sin cerebro, gente sin Dios. Gente que se burlan del cristianismo y del evangelio, y que usted está debajo de una mata de cabello o de limoncillo, de que usted es un mochito que no se sabe si es un travesti o qué es lo que es cuando se para y se va. Y con una ropa que parece que con petróleo o con vaselina, que se la llevan a su cuerpo para cuando salen, ¿dónde? ¿Qué Cristo que está reflejando? ¿Qué clase de predicador y de profetizo o de pastores es? ¿Qué clase de sierva o de siervo de Dios es ese tipo de cristiano y de ministro? En casi 40 años que yo tengo, este es el que yo he sido siempre. Porque cuando el verdadero Cristo es el que te salva por completo, te cambia por completo y te convierte en una nueva criatura. Porque de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ni en mi propia casa, ni en mi aposento, ni en el patio de mi casa, ni en la sala, ni en ningún lugar. Mis hijos nunca me han visto a mí ni siquiera el antebrazo. Porque mi cuerpo ya no es mío para yo llevarlo a donde quiera mi conciencia o mi instinto, mi sentimiento o mi rebelión o mi desobediencia. Tírate en pantalla, aplátate en 4 pies, ponte como un perro, camina como una vaca. Vete a la playa, métete en un hilo dental, tu cuerpo es tuyo, el río hay que gozarlo, la playa Dios nos la dio, esto es gozo, esto es vida. ¿Cómo ustedes lo interpretan eso? De que una sierva de Dios, una pastora, en hilo dental y en tanga, en medio de un escenario donde todos los pecadores y blasfemos y ateos terminan diciendo, por eso que yo no me convierto, ni tampoco oigo a esos tipos, esos supuestos pastores cristianos. Mira, ese de que es un apóstol, y mira dónde está ahí metido en esa piscina en cuero. Ese de que es un apóstol, ese de que es un pastor, un obispo, un presidente de concilio. Ese supuestamente es un representante de Dios, es un cardenal, es un reverendo. Que tu esposa se exhiba a los ojos de los enemigos de Dios. Que exhiba su cuerpo al mundo, que es el que condenó y
llevó al Gólgota a Cristo y lo crucificó. Jesucristo dijo, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Cualquiera que, pues que el mundo y las cosas que están en el mundo se constituye en un enemigo de Dios. Al final, te va a acordar de Jehová y de José Ovalle. Si tú crees que en la carne el Señor te va a librar del coronavirus y de las maldiciones venideras y de las pestes y plagas peores que vendrán al mundo como principio de dolores. Si tú crees que viviendo y andando y vistiendo a tu manera y enseñando de que un supuesto cristianismo que Dios te reveló a ti, que tú te sientes bien así y que fue Dios que te envió, ¿cuál Dios? Hay muchos dioses usando los predicadores de este tiempo y que lo guían y lo están y que supuestamente engrandeciendo y prosperando porque se han enriquecido de la noche a la mañana. ¿A costa de qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo ostentan tantas bienes y grandezas y riquezas? ¿Y cómo han conseguido tanto dinero? Y con cuenta bancaria en todo el mundo y en diferentes lugares. Con persuasiones. Basada en una doctrina que Satanás creó. La última doctrina de Satanás. Que Satanás la dio a luz en el infierno. Y ahora en la tierra está tomando ajo y alcanzando mucho adeptos y like y muchos seguidores y views. ATM. ¿Qué significa TM? Allante, truco y manipulación. De esa forma se han enriquecido de la noche a la mañana. En los tiempos cuando Dios me llamó solamente se conocía en República Dominicana José Ovalle como profeta. Ahora hay millones de profetas. Como en los tiempos de Elías. Muchos Baales, 850 profetas de Baal. Todos eran profetas. Otros 7,000 estaban entre sustentaba y lo mantenía y lo tenía separado 50 y 50. Que no habían besado a Baal y se habían postado ante ningún muñeco, ni ante ninguna muñeca, ni ante ningún santo, ni ante ninguna virgen. Pero ellos no estaban en acción ni tampoco sobre ellos reposaba la verdadera profecía que reposaba sobre Elías. Escucha profundidad mortal, escucha misterio humano. Eran profetas. Habían varias clases de profetas. Estaban 850 profetizando por un lado, profetas de Baal, y 7,000 metidos en una cueva, que nunca salieron contra Jezabel, ni tampoco se enfrentan al dominio de acá y a su imperio, ni contrarrestaron todos los caprichos de Jezabel, ni tampoco arremetieron contra Jezabel. Nunca salió nadie, hasta que Jehová se le apareció a Elías y le dijo, vete y preséntate ante acá. Y se presentó, profetizó contra Jezabel como él dijo y trazó, de que los perros comerían su carne, los perros terminan comiendo la carne de Jezabel. El mismo quiso descender el fuego 3 veces y el tercer capitán se salvó en tablita, como dice un cibaeño, o como dicen en el Cibao, porque se postró y se humilló ante el profeta. Y dijo, ay profeta, sea con su capitán. El tercero se humilló y el profeta Elías, que estaba en la montaña, Jehová dijo, desciende y vete y preséntate acá, vete y háblale. Y así le dirá acá. Y santos hermanos, porque solamente en Elías Dios había hecho reposar su voluntad y su complacencia. Un verdadero profeta, y termino, un verdadero profeta, lo primero que hace es darle la gloria a Dios. Un verdadero profeta lo primero que hace es abandonarse a la voluntad del Señor, encomendar su destino al Señor y obedecer solo al Señor y cumplir con lo que dice Dios y dice la palabra de Dios. Un verdadero profeta no profetiza para agradar a la multitud, ni para ser aceptado ni aplaudido, ni que lo carguen ni lo besen, ni se le humillen ni lo idolatren. El verdadero profeta de Dios no busca que le den la ofrenda más grande por lo que predique, para que, en predicando para que el pueblo aplauda y el que lo invite se sienta agradado, para que lo vuelvan a invitar, porque se abren ellos mismos las puertas por la mentira que presentan, por que no son vasos ungidos de verdad por el Padre, sino por los hombres. La mayoría son ellos mismos que se han tirado de rodillas
y se han tirado, y te unjo y me envío yo mismo. Me unjo, me arrodillé, me tiré el aceite y yo mismo me envié. Así que son la mayoría. Por eso usted ve sus frutos y ve sus huellas, sus andanzas, conoce su entrada y su salida. ¿Y por qué conocido? Porque la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. El verdadero profeta, otra cosa que hace el verdadero profeta, es que no peca contra Dios jamás. El verdadero profeta es marido de una sola mujer. El verdadero profeta, lo primero que hace, y lo primero que tiene que hacer, y lo primero que siempre hizo fue salvarse primero a él mismo, como dijo Pablo a Timoteo, y salvándote tú primero a ti mismo. Entonces, después que te salves tú mismo, también salvará a los que te oyeren. El mayor milagro es la salvación del alma. El mayor milagro es la transformación de un pecador. La mayor gloria en un ministerio. Tú ves la transformación de las multitudes cuando cambian de conducta y son cambiados. No es el paralítico cuando se levanta, ni el muerto cuando resucita, ni la mano que se alargue, ni el pie seco que cobre carne, ni la mano larga que se extienda, ni el calvo que eche pelo. Ese no es el verdadero milagro, ni es un milagro de decir que, ay, que mira. No, porque es que con un brazo que Dios te... con un milagro en una pierna, con que Dios te esté usando, con que las lenguas tuyas boten humo y fuego, inventada y creada por ti mismo, porque no se ve el fruto de la transformación de lo que escuchan la lengua, ni el cambio, ni la bendición que genera esa lengua, porque son lenguas mecánicas inventadas, elaboradas, premeditadas, ensayada, en fin. El verdadero milagro es cuando la conducta de la multitud de que te escuchen cambie, y cuando una persona puede decir, yo fui transformado, tocado, cambiado en ese ministerio. Cuando una persona deje la droga, deje el pecado, deje el mundo, deje el asalto, deja de matar,